Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo y hoy tenemos una particularidad. Grabamos el programa el día lunes después de la gran movilización, de la inmensa movilización en Plaza de Mayo, convocada por distintos sectores gremiales y también políticos y sociales. Y la verdad, vimos unas ganas de movilizarse de los compañeros, una participación, no solamente en el número, sino en los distintos sectores que estuvieron presentes, en las ganas, en la fuerza, en los cánticos, en las consignas. Y la verdad es que dijimos, bueno, tenemos la oportunidad de que uno de los protagonistas de esta convocatoria y de esta representatividad pudiera estar en el día de hoy en el programa. Y a su vez pensamos que como mañana hay paro y todos vamos a adherir en forma absolutamente masiva, la idea era mañana adherir a ese paro en la forma y en el contenido que está planteado por las organizaciones convocantes. Hoy tenemos la presencia de un compañero de muchos años, hoy referencia indiscutida, sin lugar a dudas, de la resistencia y, ¿por qué no?, del pase a la ofensiva del campo popular hacia un gobierno que nos está hambreando en forma sistemática. Bienvenido, compañero Hugo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Un poco difónico, pero... No, me comentaste que, claro, venimos todos del palco, vos tuviste que hablar y la verdad, seguramente cansado, agotado, porque estas cosas cansan también, ¿no? Sí, sobre todo cuando termina el acto y las tensiones se liberan, como que... Como el descanso de guerrero. Baja un poco las pulsaciones, pero la verdad que, lo comentábamos recién, ¿no? Contentos por lo multitudinario, por la masividad, también por la amplitud de la convocatoria, que es un elemento que muchos periodistas comentaban cuando hicimos la conferencia ahí improvisada al bajar del, yo la pegué del palco. Sin ser periodista. Claro. Y también porque palpamos todos eso que vos señalabas, ¿no? A veces hay actos en los que termina y la gente rápidamente se da media vuelta y regresa, y a veces hay otros actos donde queda la vibración, la fuerza. Las ganas de un poco más. De un poco más, y hoy pasó eso, ¿no? Hubo mucho empuje, mucha fuerza. Indudablemente nuestra central ha sido un factor no solamente subjetivo, sino que se ha transformado en un factor objetivo, porque ha sido, sin lugar a dudas, uno de los elementos que permitió esta convocatoria, que pudo ser un catalizador que generó esta movilización. ¿No te parece que hay una diferencia con lo que teníamos hace 2 años atrás? Sí, yo creo que sí. Creo que en el movimiento sindical estamos avanzando en una especie de reagrupamiento de fuerzas que empiezan a terminar con lo que yo creo que era cierta orfandad que tenía el movimiento sindical en términos de una unidad que pudiera no solamente servir para hacer una convocatoria episódica, sino para intentar construir una perspectiva de corto o de mediano plazo también, y creo que se está dando el frente sindical, que de pronto se ha enriquecido porque ya a los camioneros se les suma el ESMATA con una cantidad de gremios de la CGT, casi todos los gremios aeronáuticos,
la corriente sindical federal, el componente que le agregan muchas regionales, que algunas del conurbano estuvieron hoy presentes, más las dos CTA, conforman una nueva expresión, yo creo, del movimiento sindical. ¿Vos pensás que la sumatoria de sectores empieza a conformar un fenómeno distinto, pero a su vez hace que la propia CGT en su conjunto tenga que dar respuesta, ¿no? Yo creo que sí, que claramente está pasando eso, ¿no? Creo que vimos una conducción de la CGT que de alguna manera quiso poner al movimiento sindical en una actitud seguidista, ¿no? Contemplativa de las políticas que iba tomando el oficialismo. Creo que eso entró en crisis en diciembre del año pasado, ¿viste? Cuando aparece el anuncio de la reforma laboral, el triunvirato se sienta a dialogar. Hasta ahí parecía que eso iba a tener... La movida contra la reforma previsional. Ahí produce un quiebre, ¿no? Creo que ese fue un cimbronazo y lo que parecía que estaba acomodado en clave de diálogo, dialoguismo y subordinación, se desacomoda y comenzamos a tomar la iniciativa. El grupo ese que se denominó 21F por aquella marcha que apareció con, bueno, los camioneros, la corriente sindical, las dos CTA. Es tanto una virtud del campo popular como también la actitud que viene tomando el gobierno, donde lo que en algún momento parecía capear la crisis pasa a ser un ajuste declarado y salvaje, sin ningún tipo de adorno, ¿no? O sea, esta gente, producto de la resistencia también, porque bueno, uno piensa, ¿qué pasaría en este país si ni las dos CTA, ni bueno, los sectores de la corriente, ni los movimientos sociales resistieran? Claro, es buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces hay como una mirada escéptica. Claro. De algunos compañeros, o sobre todo, más que compañeros, algunos observadores de la realidad que dicen, bueno, ustedes está bien, hicieron una cantidad de marchas, actos, a veces con mucha gente, a veces un poco menos, paros, probaron todo, pero el gobierno sigue aplicando el ajuste. Y es verdad, yo muchas veces formulo la pregunta al revés, está bien, ¿qué hubiese pasado si en este país, con todos los atropellos que hubo contra el movimiento popular, contra los jubilados, contra los trabajadores, el intento que hubo de institucionalizar la impunidad? El 2x1, ¿no? El 2x1. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido ninguna reacción? Hoy Mauricio Macri estaría en Washington diciendo, cuento con el aval del pueblo argentino. Hoy no tendrían... Algo muy distinto, ¿no? a lo que puede decir hoy día, ¿no? Claro. Algo muy distinto. ¿No? Porque por eso creo que es tan importante la foto de esta especie de delta humano en el que se transformó todas las adyacencias, las calles adyacentes a la Plaza de Mayo, porque hay fotos, me dijeron, tomadas hay por los fotos drones. Multitudinarias. Sí, que son impresionantes. Esa foto va a recorrer el mundo. Y mañana la foto del país paralizado, porque no tengo duda de que mañana va a ser no cabe un duda de parazo que lo pasa histórico. mañana, va a ser un parazo y medio. Entonces, esa foto también va a recorrer el mundo porque va a estar Macri reunido con los representantes del Fondo Monetario, con, no sé, Donald Trump, si es que lo recibe, y por otro lado el pueblo argentino diciéndole no al FMI, no al ajuste. No creo que es muy interesante. Y bueno, la respuesta a la pregunta es esa. Creo que el desgaste político del macrismo, de su cara más visible,
el ingeniero presidente y de todo lo que lo rodean, no hubiese sido tal si no hubiese existido esta resistencia social. Es más, creo que la resistencia social es la fragua donde se va a terminar de modelar la oposición política al macrismo y la salida a esta... Vos decís que el proceso va de la resistencia social a la construcción política. Claro, y que si no hubiese habido esta resistencia social, hoy la construcción política podría ser liderada por los personajes que plantean el continuismo del macrismo, ¿no? Con otra... El mismo perro con otro collar. El mismo perro con otro collar, tal cual. Claro, porque si todo se resolviese a puertas cerradas, seguro, estoy absolutamente seguro, habría un pacto entre los que quieren la continuidad del macrismo y los que quieren ser oposición civilizada o, como dicen, razonable. Ese pacto caería de maduro. Sin embargo, la resistencia social está fraguando la alternativa que en serio va a confrontar. E impedir de nuevo un bipartidismo bobo que no discuta modelo de acumulación, sino que discuta todo dentro del mismo modelo de dependencia. Absolutamente. Yo creo que corremos el riesgo de una jugada gatopardista. Hay muchos sectores del poder dominante que ven lo mismo que vemos todos, encuestas de distintas consultoras, más o menos allegadas al oficialismo, pero todas coinciden en la caída estrepitosa de la imagen de Macri y en el hecho de que la referencia que sigue estando al tope es la de Cristina Kirchner. Y hay sectores del poder dominante, del poder fáctico, ¿no? Que están imaginando a ver de qué manera impiden lo que en Brasil intentaron impedir, que es el triunfo del PT. Es decir, están, te imaginate, ahora a pocos días de la elección en Brasil, imaginándose qué pasaría si de pronto el PT logra entrar en la segunda vuelta y con más tiempo va hacia un casi seguro triunfo. Es que lo que el PT es al pueblo brasilero es lo que el kirchnerismo es al pueblo argentino, digamos. Absolutamente. Y vos fijate que sí, que el hecho, si alguna vez se dice, es el hecho, el peronismo fue el hecho maldito del poder burgués, hoy el kirchnerismo es un hecho maldito para el PJ tradicional. También. Y eso están tratando de que vuelva a su causa, ¿no? También. Y sobre todo porque el kirchnerismo demostró que la gobernabilidad post-democracia, y sobre todo después que le logran torcer el brazo a Alfonsín, se convirtió, viste, en ese mundo plano del que los viejos navegantes el mundo plano no se podían arriesgar porque sí. caían en el vacío. Sí, sí. O sea, se podía hacer solamente algunas cosas y sobre todo lo que no se podía hacer era desairar a los grandes grupos económicos de este país que imponían los límites. Néstor rompió, y sobre todo Cristina después, rompió con eso y demostró que se podía gobernar y se podía a la vez, digamos, transformar, o mejor dicho, se podía terminar con alguno de los postulados del neoliberalismo, qué sé yo. Se podía decirle al FMI, basta, listo, hasta acá llegamos, levanten la oficina y la política la definimos nosotros. Se le podía decir a las AFJP, no, miren, Exacto. La jubilación son recursos del Estado, vuelven al Estado, al sector público, y estas
acciones van a ser garantía para que se pueda pagar la jubilación. Exacto. Esos que fueron golpes duros a la lógica que habían impuesto de que solamente era posible gobernar un país en tanto y en cuanto se respetara el consenso de Washington. Por eso creo que esto que decías vos, el kirchnerismo demostró que es posible. Y la verdad que el acto de hoy fue un acto que, bueno, rompe todos los moldes, ¿no? Hubo algo que, bueno, es como contraindicado, 10 oradores. 10 oradores. 10 oradores. Sí, fueron 10 oradores. 10 oradores. Casi la misma cantidad de los movimientos sociales que del sindicalismo. Y sin embargo, eso expresó una amplitud en la convocatoria que tiene que ver con la masividad de la respuesta, pero también tiene que ver con empezar a construir no solamente escenarios de lucha consistentes que integren la militancia del sindicalismo con la de los movimientos sociales, sino también empezar a construir una agenda de unidad de los sectores populares, porque si vos lo medís en tiempos de penuria social, un año es muchísimo, pero si lo medís en tiempo de construcción de una propuesta electoral, un año es poquísimo. Muy poco, sí. Y tenemos que resolver esa contradicción. Tenemos lo que tenemos que, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuándo lo tenemos que hacer, necesitamos saber con quién lo hacemos. Sí, necesitamos Lo saber más con rápido quién lo hacemos. posible. Lo más rápido posible, tenemos que, la otra vez le escuché a Piñanelli una frase que me pareció muy gráfica, tenemos que ser amplios hasta que nos duela, ¿no? Amplios hasta que nos duela. No me digas. Pero tenemos que terminar con esto, no tan amplio que nos terminamos diluyendo, ¿no? Claro. Las dos cosas, con la mayor amplitud, pero con una matriz de coherencia que nos permita no caer en el error de reciclar el engendro neoliberal que hoy tenemos en la Argentina, y sobre todo creo que no tendríamos margen, mejor dicho, uno nunca puede decir que no a la historia, pero creo que tardaríamos mucho en reponernos si frustramos la expectativa de los sectores populares que quieren salir de esto, ¿no? Si le vendemos más de lo mismo. Si traicionamos esas expectativas. Claro, si fracasamos en el intento de construir algo que tenga que ser amplio, pero no inconsistente. Tiene que ser una herramienta que permita entonces conseguir el objetivo que nos estamos planteando. ¿Habría que empezar a escribir un programa, Hugo? ¿Qué te parece? Yo creo más en que hay que empezar. Hay una propuesta interesante del Frente Sindical. Sí. La leyeron el otro día en Héctor muy Caballito. buena. Muy buena, sí. Yo creo que esa tranquilamente puede ser una base para nosotros y para discutir una base política para el Frente Popular o el Frente Nacional en términos electorales. Pero también algo que dijo Sergio Palazzo hoy en el acto, que es, hay actos de elemental coherencia que debemos reclamarnos a nosotros mismos primero y a todos los que dicen ser parte de la oposición, y que tienen que ver con definir y definirse ante hechos concretos, como es el tema del presupuesto. Bien. Lo dijo muy claro. Es decir, si vamos a hablar de construir una oposición que permita salir de este marasmo del ajuste, vamos a ver entonces cómo votan los que se quieren anotar para hacer de alguna manera
candidatos de la oposición, es decir, no puede haber un discurso que hable de construir una alternativa para salir de esto y un voto que consienta con lo que está haciendo. Eso también tiene que ser un parámetro porque bueno, es la prueba de la verdad. No se puede ser incoherente. El mensaje no puede ser incoherente, no puede ser esquizofrénico. Y vos en ese sentido, hoy tenés un rol, te has estrenado, digamos, en un rol parlamentario. ¿Y a vos te parece que esto puede andar así? ¿Que puede haber una mayoría del bloque que lo plantee en este sentido? ¿Puede haber un acuerdo? Pienso que sí, sobre todo en la Cámara de Diputados, que tiene una lógica distinta claro, que la de senadores. Pienso que en la Cámara de Diputados puede haber de alguna manera, una masa crítica que no acompañe este intento de poner como ley nacional un presupuesto que claramente se hizo en la oficina del FMI y que, bueno, lo habrán tenido que traducir del inglés para presentarlo acá. Y eso sería ponerle, claro, obviamente sería darle un consenso, y además un consenso político, no solamente un consenso técnico, un consenso contable, si se quiere, sino decir, el Parlamento está de acuerdo con esto que se llevó adelante, más allá de que además viste que está toda esta discusión de si tendría que haber pasado por el Parlamento el endeudamiento, ¿no? Claro, que además es así, porque vos sabés que en realidad tendría que haberse discutido en el... Es así, ¿no? Sí, claro, se tendría que haber discutido en el Parlamento. Esta gente que dice como si estuviera en un cantón suizo, ¿viste? No podemos votar en contra, hay que acompañar al presupuesto porque así lo requiere la democracia, ¿no? ¿Por qué? Sí, la verdad es que esa parte no la entiendo, ¿no? Claro, directamente, ¿viste? No la entiendo en ninguna. Si no entiendo por qué hay que acompañar porque así lo dice democracia, no. Claro. La verdad que no lo entiendo. ¿No? A veces le hacen decir a la democracia cosas que... Claro, se le ponen palabras en boca que no se entiende. Tal cual. Pero bueno, yo creo que claramente hay momentos en los que vamos a poder ver con claridad cuáles son los que realmente quieren construir, aún teniendo muchas diferencias, una alternativa opositora y quienes quieren construir el continuismo, que están reclamando además desde el Fondo Monetario y desde los grupos de poder económico, local y extranjero, porque lo que los desvela es qué pasa en una Argentina que asume semejante nivel de deuda y que tiene seguridades respecto del futuro político solamente de un año. Es decir, ellos quieren saber eso. Claro. Bueno, muchachos, ¿quién va a terminar de pagar? ¿Quién paga la fiesta ahora? ¿Quién la termina de pagar? Claro. Porque muchos lo ven a Mauricio Macri, hoy decían que algunos medios incluso lo han tratado bastante mal, medios europeos, lo ven como alguien que está en la cuenta regresiva. Bueno, y entonces, ¿quién se hace cargo de esto? Creo que eso es un tema que, bueno, es interesante que la marcha y el paro que vamos a hacer mañana les empiece a dar un indicio claro de que si están pensando en los 40 millones de argentinos para pagar la fiesta, van a tener que tratar de buscar por otro lado. Pues, mañana, como vos decías y como coincidíamos al principio del programa, vamos a tener un paro de carácter contundente, y cuando digo contundente digo más allá de que si hay transporte o no hay transporte, que no lo va a haber voluntad de la gente masivamente a plegarse a la medida. Inclusive no va a haber, los comercios van a cerrar, va a haber mucho comercio cerrado, que es lo que te refleja además, porque el comercio lo decide el dueño, ¿no? Claro. El boliche lo decide el dueño.
y es un sector más clase mediero Sí, que claro. el movimiento obrero. Pero yo creo que hay una protesta que va a trascender las organizaciones gremiales. Sí, mira, yo me acuerdo, porque no todos los paros necesariamente generan una onda de adhesión mayoritaria. No, claro. Yo recuerdo los primeros paros Alfonsín, Sí, sí. había que remar contra una corriente muy fuerte. Alfonsín claro. todavía Era muy tenía difícil. expectativas favorables de un sector muy importante de la población. Sí, sí. En este caso, creo que es al revés. La corriente de respaldo y de coincidencia con los postulados del paro es absolutamente mayoritaria. Creo que lo ves en la calle, lo palpás en la calle. Y si vos tuvieras que dar un mensaje, que de hecho lo vas a dar para los compañeros mañana, ¿qué les diría? Y que creo que si no fuésemos capaces de convertir este paro en un plebiscito nacional contra el ajuste del FMI, estaríamos perdiendo la oportunidad de que se entienda claramente de que esta política de hambre y de desigualdad no se admite en la Argentina. Para aquellos que preguntan si el paro, porque hay compañeros de todos los, del movimiento obrero, compañeros de los movimientos sociales, pequeños comerciantes, hay compañeros que se preguntan, el paro, bueno sí, pero pasa el paro y después todo sigue igual. No, no todo sigue igual, no todo sigue igual. El paro, la contundencia del paro es lo que nos permite decir, poder transmitir a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo al FMI, a aquellos que definen las políticas en este país, que no estamos de acuerdo y que estamos dispuestos a hacerlo sentir y a demostrarlo y a llevar adelante las acciones que tengamos que llevar para que no nos lleven por delante y para que no nos generen cada vez más dependencia, cada vez más hambre, más miseria, más destrucción del patrimonio nacional. Porque después esto va a haber que repararlo y vamos a comprometer nuestro esfuerzo y de las generaciones futuras si no lo hacemos rápido. La rapidez y la contundencia tienen que ser una condición del paro de mañana, una respuesta a tiempo. Esta puede ser una respuesta a tiempo, por supuesto, y estamos seguros que la va a ser. La verdad, Hugo, te agradezco muchísimo las reflexiones, un lujo que las podamos transmitir acá con tiempo y para toda la audiencia. Y nada, nos estamos viendo la semana que viene en una nueva edición de La Cultura del Trabajo y muchísimas gracias. Nos vemos.